nuevo, toda la historieta. Bien, y vamos a arrancar. Bueno, nos habíamos quedado acá. Algunas ventajas de las bases de datos relacionales, como para hacer un review de todo. Flexibilidad, es fácil agregar, actualizar o borrar tablas, relaciones y hacer otros cambios a los datos cuando lo necesites, perdón, sin cambiar la estructura general de la base de datos ni afectar las aplicaciones existentes. Bueno, obviamente todo esto tiene que ver con que es fácil estar todo armado para que sea fácil hacer cualquier modificación y que no rompa nada. O sea, eso es una gran ventaja de las bases de datos relacionales. Facilidad de uso, es fácil ejecutar consultas complejas con SQL. Vamos a ver que es uno de los lenguajes más sencillos de aprender, es de alto nivel, por lo cual a medida que vayamos avanzando y empecemos a ver el código, van a ver que es como hablar en inglés, pero sin los artículos. Es muy sencillo el lenguaje realmente, así que eso es una ventaja muy grande. Tiene una explicación de por qué es fácil, está pensado para que sea fácil. Después yo les voy a contar un poquito de esa historia, pero eso nos juega muy a favor, lo que permite que incluso los usuarios no técnicos aprendan a interactuar con la base de datos. Hay mucha gente últimamente que quizás no es del palo de la tecnología, pero sabe SQL, y eso tiene que ver justamente con eso, con que es fácil de utilizar. Seguridad integrada, la seguridad basada en roles garantiza que el acceso a los datos esté limitado a usuarios específicos. Dentro de lo que es el mismo lenguaje SQL, tenemos la posibilidad de utilizar lo que se denomina el sublenguaje DSL. Más adelante vamos a estar viendo de qué estoy hablando, pero es un sublenguaje dentro de lo que es SQL. SQL tiene 4 sublenguajes y cada uno se ocupa de algo en particular. Lo vamos a ver más adelante, pero hay uno de esos sublenguajes que es el DSL, que es el que permite administrar la seguridad dentro de las bases de datos. Es la que utilizan los DBA para asignar roles o revocar roles. Hay dos grandes sentencias que se llaman revoke y grant, que son las que se utilizan para esto. Así que dentro de estas bases de datos tenemos la posibilidad de poder administrar esta seguridad. Y un concepto súper importante que es la normalización de las bases de datos. Las bases de datos relacionales usan una técnica de diseño conocida como normalización que reduce la redundancia de los datos y mejora la integridad. Más adelante vamos también a profundizar sobre el concepto de normalización de base de datos. De hecho, creo que en la segunda parte de la materia tenemos que hablar bastante sobre temas de normalización. Pero tiene que ver con el hecho de poder estandarizar la información. Y la normalización tiene que ver con eso, con la estandarización y también con un concepto que ya habíamos hablado, que es la disminución de la redundancia dentro de las bases de datos, ¿no? De este tema de que se repitan lo menos posible. La normalización genera eso, la poca repetición de la información, poca o ninguna. Proceso de diseño de una base de datos. Y esto es como una especie de ciclo de vida de las bases de datos, donde tenemos 8 pasos específicos. ¿Qué nos podemos encontrar? Primeramente con la definición del sistema. O sea, acá es cuando nos dicen, bueno, vamos a crear una base de datos que va a alojar la información de las ventas de la compañía, por lo cual vamos a necesitar diferentes tablas que van a informar, una tabla que se va a denominar tabla de hechos, después vamos a ver por qué se llama así, pero que va a ser la tabla principal donde van a figurar todas las transacciones de ventas, y después seguramente, esto como ejemplo, así que estoy dando al azar. Y después vamos a armar también, vamos a suponer en la definición, nos dicen que también tenemos que armar tablas para poder asignar dimensiones a nuestro modelo. Las dimensiones son aquellas tablas que me permiten filtrar la información. O sea, la venta va a tener todos los datos de venta, los datos importantes de venta, pero después voy a tener los datos de los clientes que van a estar especificados en una tabla que se denominan ese tipo de tablas de dimensiones. Los productos van a estar también clasificados en una tabla aparte, por ejemplo. No sé, algún otro dato que...
Bueno, la condición de venta también la normalizamos y la separamos en una dimensión, en una tabla específica que va a tener las diferentes tipos de venta, condiciones de venta que se pueden dar, etcétera, etcétera. Básicamente es la definición del sistema que vamos a querer generar y de esa manera el diseño de nuestra base de datos. Que saca un poquito, ¿no? Ahí ya me metí también con el segundo paso, que se confecciona un diseño completo, lógico y físico del sistema de base de datos en el sistema de gestión de base de datos, sistema de gestión de base de datos elegido. Esto es, puntualmente, una vez que nosotros ya tenemos pensado, y esto también va a ser un poco parte, yo se los voy adelantando, pero es parte de la segunda mitad de la cursada. Antes de ir al sistema de gestión de base de datos, en general nosotros pasamos por una instancia anterior, que es la del armado del modelo entidad-relación, o el diagrama entidad-relación, que es una especie de plano de lo que va a ser nuestra base de datos. O sea, si utilizando el paralelismo de la arquitectura, una casa antes de ser casa es un plano, ¿no? En donde se especifican las medidas, los materiales que se van a utilizar, las dimensiones, etcétera, etcétera, y después se crea la casa. Bueno, con las bases de datos pasa algo parecido. Primero armamos el diagrama entidad-relación, que es como las especificaciones técnicas que va a tener la base de datos en forma de diagrama, y después sí la codificación y el armado de la base de datos en el sistema de gestión de base de datos. Bueno, tiene que ver un poco eso con el diseño, o sea, diseñamos en el modelo entidad-relación, el diagrama entidad-relación, la base de datos que vamos a crear, le implementamos, se debe implementar la base de datos diseñada, ahí sí pasamos a, una vez que ya tenemos el diseño, pasamos al sistema de gestión de base de datos, que va a ser MySQL, PostgreSQL, SQL Server, lo que sea que elija la compañía. Se crean los archivos de base de datos vacíos y se implementan las aplicaciones de software. O sea, y una vez que creamos esa base de datos en el sistema de gestión de base de datos, se empieza a conectar esa base de datos con en este caso desde la perspectiva del software, del desarrollo, con aquellos aplicativos que se hayan desarrollado, ¿no? Que van a estar conectados a la base de datos o que necesitan de esta base de datos para alojar la información que recopilan. Carga o conversión de los datos. En algunos proyectos la conversión de la base de datos lleva mucho más trabajo y más planeación estratégica que el desarrollo de programas. ¿Qué pasa? Muchas veces la carga inicial de la información suele ser bastante tediosa, dependiendo de lo que estamos desarrollando y del estado de la compañía. ¿Qué puede pasar? Capaz que nosotros tenemos que hacer un sistema para, bueno, como les decía, para registrar las ventas. Buenísimo. Armamos todo el sistema, buenísimo. A partir de que está desarrollado, conectado a las bases de datos y demás, el administrativo de ventas puede entrar y cargar la venta del día. Ahora, ¿qué pasa? La empresa no nació el día que nosotros creamos ese aplicativo. La empresa nació hace 50 años atrás, por lo cual tiene formación de ventas de 50 años para atrás. Digo 50 años por decir cualquier cosa, pero vamos a suponer 10 años para atrás. Bueno, ¿dónde almacenaban antes la información? Y la almacenábamos en un Excel que tenemos acá y en otro, y en un repositorio acá, y en un sistema viejo que no funciona bien. Bueno, hay que recopilar toda esa información y hacer una carga inicial en el sistema, lo cual puede ser bastante tedioso. Alguien levantó la mano, sí, escucho. Sí, hola. Sí. ¿Por eso no actualizan el SysAcad? No, lo decís acá, no sé, porque No, lo pero decís digo, acá, no me lo explico yo tampoco, pero bueno. Eh, yo lo que no me explico es la interfaz gráfica, más allá de todo, ¿no? Porque siento que vuelvo al Windows 95, por ahí, no sé. Cada vez que entro, es como un HTML plano muy raro. Pero sí, no sé, eso no lo sé.
No, sí, es más, se lo puede hacer cualquier alumno gratis. O sea, sirve para el Yo, CV, es más, para el yo portfolio. exactamente, yo sabés que lo pensé eso también. Yo digo, esto como un proyecto para estudiantes, yo creo que lo harían con mucho gusto y después obviamente lo pondrían en el CV. Che, yo hice el sistema que utiliza la Universidad Tecnológica Nacional, que no es poca cosa. Es buenísimo. Pero bueno, no sé, la verdad yo desconozco lo que hay detrás de ese sistema. Entiendo que debe haber alguna cuestión media complicada que que no les permite actualizarlo. Debe ser engorroso. No sé por qué, pero debe ser engorroso. Entiendo que por eso no se actualiza nunca. Claro, Pero tenía la duda, por eso. nada, sí, siempre en todas las divisiones sale el tema de sacar en algún momento, porque creo que todos pensamos lo mismo. No sé, estamos en una universidad tecnológica y es como llamativo un poco que sea tan básica la página, ¿no? Pero bueno, Sí, el front es el increíble. fondo es terrible, sí, te parte los ojos, pero bueno, es así. Bueno, Continuamos. No, por favor. Conversión de las aplicaciones. Luego de esta etapa se está en condiciones de efectuar la instalación. Bueno, una vez que ya cargamos toda la información, ya estamos, digamos que estamos, yo diría que en condiciones de pasar a producción, el desarrollo, esa sería la palabra más adecuada, pero arrancamos también con pruebas y validaciones, se probará, quizás todavía no lo pasamos vamos a suponer que en el paso 5 lo pasamos a test. No lo pasamos al ambiente de producción todavía, lo dejamos en el ambiente de testeo y arrancamos con algunas pruebas y validaciones que probablemente las hará el usuario, ¿no? En estos casos generalmente es el usuario el que empieza a utilizar el programa y empieza a levantar algunas cuestiones que quizás no le parece que están correctas, alguna cuestión, algo que se ve mal, algo que no está trayendo bien la información. Desde el punto de vista de las bases de datos, lo que nos importa más que nada es la data, que esté trayendo bien la info, que hayamos hecho bien las conexiones, etcétera. Se probará con datos reales en paralelo con el sistema existente para no provocar, en caso de fallas, problemas en la organización existente, ¿no? En caso de que haya otro, otro programa. Por ejemplo, yo les comento cómo sucedía también en Urbano, que hubo cuando yo les comenté que estaban haciendo esta migración de la base de datos, no era solamente la migración de la base de datos, sino de todo el sistema. Iban a generar un sistema nuevo, el anterior estaba creado con PHP y una versión vieja de PHP, la verdad que no era muy vistoso, y bueno, lo que habían hecho era adaptar ese desarrollo, hacerlo mucho más atractivo con Postgre, antes era PHP y Informix, ¿no? Como base de datos. El nuevo creo que era, bueno, PostgreSQL de la base de datos y el lenguaje desde el frontend, no me acuerdo, creo que era, no me acuerdo ahora qué habían utilizado. Creo que era web y era con Node.js o algo de eso. Bueno, no sé, pero era algo mucho más moderno, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasaba? A medida que fueron sacando algunas versiones nuevas, fueron probándolo en determinadas sucursales, ¿no? En este caso porque, bueno, Urbano es un servicio de mensajería que está en todo el país. Entonces utilizaban la carga de información nueva en algunas sucursales de, no sé, el Chacos, vamos a suponer, o de algunas provincias, agarraron dos, tres provincias que iban a funcionar como laboratorio para el nuevo sistema y el resto seguía con el viejo. Era todo un lío igual, estas cosas siempre son un lío, porque ¿qué pasa? La información de toda la reportería, por ejemplo, y de toda la analítica estaba ya en Informix antes. Entonces, si bien se empezaba a alojar en Postgre, hasta que no se haga la migración por completo, se desarrollaron muchos procesos que lo que hacían era traer la información de PostgreSQL y pasarla a Informix, para que de esa manera la información nueva esté también en el sistema viejo y no haya que tocar toda la reportería hasta el momento que se haga el paso a producción real. Un quilombo importantísimo. Pero bueno, estas cosas son medias así, son para largo rato, son de años y años hasta que está totalmente productivo. Así que bueno, ahí empezaron las pruebas, los usuarios empezaron a levantar que esto no me anda, que yo pedí tal cosa y no se implementó, y bueno, ahí empezás a pasarla re bien.
hasta que están todos contentos. Operación. En esta etapa, la base de datos se utiliza para realizar las operaciones diarias. Los usuarios interactúan con el sistema para insertar, actualizar, eliminar y consultar datos según sea necesario. Estamos un poco dentro de todo eso. Parte de las operaciones, parte de la prueba y la validación es el desarrollo de las operaciones. Y una vez que ya, digamos, pasamos por toda esta etapa y estamos ok, se pasa a producción y aparece la etapa de supervisión y mantenimiento. O sea, se monitoriza el rendimiento de la base de datos y se realizan ajustes y optimizaciones para asegurar su eficiencia y fiabilidad. Una vez que ya está todo implementado y demás, bueno, pasamos a un rol más de supervisar que todo funcione correctamente y a realizar tareas de mantenimiento, habiendo ya concluido el ciclo, hasta que haya que actualizar todo de nuevo y empezamos con el círculo vicioso de nuevo, ¿no? Pero bueno, son implementaciones que se hacen una vez cada tanto, digamos, ¿no? Bien, objetos dentro de una base de datos relacional. Y acá tenemos tres objetos importantes a tener en cuenta. Dentro de una base de datos relacional podemos identificar diferentes objetos importantes que conforman el modelado de datos. Estos son entidades, atributos y relaciones. Una observación acá. A veces se las llama a las entidades, también se las llama relaciones. Esto para tener en cuenta, yo les voy a explicar qué es cada cosa, pero acá estamos haciendo alusión. Cuando hablamos de entidades, son las tablas, básicamente, de una base de datos. Las entidades son las tablas. Los atributos son los campos de esa tabla. Y las relaciones es cómo se relacionan esas tablas entre sí. Estuvimos hablando y diciendo que un modelo de base de datos relacional justamente tiene la particularidad de relacionar todos sus componentes entre sí. Bueno, hay que ver cómo es que se relacionan. Y acá también va a entrar un concepto que se llama la cardinalidad, que hoy lo vamos a ver muy por encima, pero que después vamos a estar viendo cómo es que se articula este concepto de cardinalidad entre las tablas. Pero por ahora entender que entidades son las tablas, que atributos son los campos de las tablas y las relaciones es cómo se relacionan las tablas entre sí. Creo que lo vamos a ampliar un poquito acá. Ven con un ejemplo en concreto. Fíjense en que tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos una tabla de proveedores, donde yo acá voy a registrar los datos propios de los proveedores. Tengo un número, un nombre, un domicilio y una localidad. Claramente, en esta tabla de proveedores, mi clave primaria es el número. A mí lo que me identificaría de manera unívoca cada uno de los proveedores es el número de proveedor. Si el proveedor 101 es Gómez, no debería haber, bueno, acá está mal, porque acá debería ser nombre, apellido, debería tener algún dato más, ¿no? Pues si me puedo confundir. Pero el proveedor número 101 tendría que ser Gómez, que tiene el domicilio en Nazca 920 y que está en Capital Federal. No puedo tener otro proveedor 101 con datos diferentes. No podría existir, porque vulneraría, en este caso, la función de la clave primaria. Dentro de los productos pasa algo similar. Yo tengo número de producto, nombre, precio, tamaño, localidad. Perfecto. El número de producto es lo que me identifica de manera unívoca a cada uno de los productos, ¿sí? Igual acá hay algo que está mal, estoy viendo. Talco, no sé qué quisieron hacer acá. Pero porque este es mediano. Está bien. En este caso está bien porque tiene otro tamaño. Bien. Entonces por eso podemos decir que es diferente, porque agregamos el tamaño. Además está bien, sí, perfecto. Entonces, eso es la clave primaria en el caso de los productos. Ahora, en este ejemplo en particular, yo lo que quisiera, por ejemplo, es registrar los proveedores que me proveen cada uno de los productos y qué cantidad, que es lo que estoy viendo acá abajo. Bueno, para eso podríamos tener, como vemos acá, una tabla, que esta tabla después vamos a ver que sería como una tabla de interrelación, o ese sería el concepto. ¿Por qué? Porque me relaciona
dos tablas y me permite a mí, el concepto técnico de esto es eliminar una relación de muchos a muchos, pero después lo vamos a ver, eso tiene que ver con la cardinalidad, pero no los quiero marear ahora tanto con eso. Pero si yo tengo la particularidad, porque refiere a esto, que un proveedor me puede suministrar más de un producto y que un producto a la vez puede ser suministrado por más de un proveedor, entonces, si digo bien, ¿no? Un proveedor puede suministrarme más de un producto y a su vez, perdón, un producto puede ser suministrado por más de un proveedor. Ese era el concepto. Si yo tengo esa particularidad, que es lo que probablemente pasaría en una relación entre proveedores y productos, tengo que generar una tabla que interrelacione estas otras dos tablas y me permita registrar ese hecho. Para eso aparece esta tablita en donde, por ejemplo, puedo registrar, acá sí, la primary key no va a ser ni número ni PNRO. Va a ser la concatenación de estas dos cosas. Cuando tenemos una tabla de interrelaciones, lo que sería la primary key es la concatenación de las dos claves primarias, o las dos claves foráneas en este caso, porque cada una es foránea. Este número es foránea de la tabla proveedores y esta es de la tabla productos. ¿Alguien me quería hacer una consulta? ¿Puede ser? Sí, perdón, profe, interrumpo Sí. una consulta. En este caso, en este ejemplo, la localidad no debería estar definida en otra tabla también con un código de localidad. Debería ser. Sí, sí, sí. Este es un ejemplo muy. Sí, es Ok. una buena observación. Es un ejemplo un poco escueto, pero lo que vos proponés es un proceso, para ser bien específicos con el término, es un proceso de normalización en donde la localidad también la ponemos como una tabla de dimensión. Entonces, lo que vos me decís que está bárbaro, tendríamos un campo, vamos a suponer una tabla con dos campos, uno que sería el código de localidad y otra la localidad. Y acá, en vez de poner el nombre de la localidad, podríamos poner solamente el código. De hecho, esta tablita de dimensión que me propones podría tener no solamente el nombre, podría tener también latitud, longitud, podríamos agregar varios datos más que quizás vamos a utilizar, pero que son propios de esa dimensión. Sí, es totalmente correcto lo que me decís y estaría bien, solo que acá apuntaba un poquito a otra cosa el ejemplo, por eso está como, eso no está tan limado, pero es re correcto, está perfecto. Ok, gracias. No, por favor. Pero bueno, en cuanto al concepto que yo quería ilustrar, de esta manera, como está armado acá, ahora sí yo puedo, para un mismo proveedor, poner más productos, digamos, por ejemplo, el 101 me provee el producto 1, me provee el producto 2, me provee el producto 3, por ejemplo, y a su vez, por ejemplo, el producto 2 puede ser suministrado tanto por el proveedor 102 como por el proveedor 103 y por el proveedor 101. Genero esa posibilidad de poder relacionar de los dos lados con más de un registro. Esto viene atado al concepto que yo les decía de cardinalidad. Pasa que, bueno, explicarlo antes de explicar la cardinalidad puede ser un poco más complicado, pero este problema lo tenemos cuando se dan estas relaciones de muchos a muchos. Yo les digo algo, me adelanto un montón con esto, simplemente para que lo vayan pensando y teniendo presente para cuando lo veamos bien en profundidad. Pero hay tres tipos de cardinalidades, de uno a muchos, de uno a uno y de muchos a muchos. La que a nosotros nos rompe la cabeza, la que nos complica la vida, es la de muchos a muchos, que es este caso en particular. Entonces, cuando pasa eso, como en este caso, que un proveedor me puede proveer más de un producto y a su vez un producto puede ser, y a su vez, un producto puede ser proveído por, no, es como un trabalengua, ¿no? Me confundo a veces. Un proveedor puede proveer más de un producto y un mismo producto puede ser proveído por más de un proveedor. Cuando tengo esa cuestión, ahí tengo que crear una tablita que se denomina tablita de interrelación como esta, tomando las claves primarias de los dos y después poniendo algún atributo propio de esta tabla, como por ejemplo la cantidad. No sé, el proveedor 101 del producto 1 me proveyó 300 unidades, por ejemplo. Y así. Así puedo salvar esa relación. En lo que estábamos hablando de los elementos de una base de datos relacional, las tablas son entidades, como les comentaba, los atributos serían los campos,
Y la relación en este caso es una relación de muchos a muchos. Por eso se genera esta tabla para salvar esa relación. Que vamos a ver más adelante, que es una tabla de interrelación, porque esta relaciona dos tablas y a su vez me permite salvar la cuestión de la relación de muchos a muchos. Propiedades de las tablas relacionales. Hay algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta. Cada entrada de la tabla representa un ítem de datos, no hay grupos repetitivos, ejemplo significa que ninguna tabla tendrá dos columnas con los mismos datos, algo básico, o sea, no sé, registro al proveedor Pepito con el número 1 que tiene una determinada información, la localidad, si no la normalicé, o un número de contacto, mejor, que eso sí sería un dato propio del proveedor, que no se puede normalizar, etcétera, etcétera. Bueno, si no puedo poner abajo o sea, repetir lo mismo. Obviamente eso sería, no, sería un sinsentido, vulnera todo lo que tiene que ver con las bases de datos relacionales y acá la idea es eliminar en la medida de lo posible la redundancia. Este es un caso en el cual sí sería algo que está mal del todo, repetir ese dato. De hecho, vamos a ver que tenemos mecanismos para que eso no pueda suceder desde el código. Lo que vimos antes, lo que me mencionaron de la localidad, está buenísimo y eso sería algo que no estaría del todo mal como estaba en la presentación, pero que se puede mejorar con una normalización como la que me propusieron. Entonces ahí no podríamos decir que eso está determinantemente mal, porque no es que esté del todo mal como está en la filmina, pero se puede mejorar, como con un proceso de normalización. Entonces ahí no decimos que está totalmente mal, pero que sí se puede mejorar y se puede proponer una normalización que mejora aún más el modelo relacional. Acá directamente estamos en el horno, con esto estaríamos en el horno. Si repetimos los datos, ¿no? Son homogéneas por columnas, todos los ítems de una columna son de la misma clase, en cada inserción de fila y columna solo hay un valor, la intersección entre fila y columna tiene un único valor, y cada columna tiene un tipo de dato único. O sea, si yo voy a registrar el nombre y el apellido de los alumnos, bueno, en esa columna solamente puede haber nombres y apellidos. En el medio no puedo poner localidades. Es algo básico que estoy diciendo, no. Es sentido común nada más, ¿no? Pero bueno, hacer referencia a eso. Si voy a registrar nombre y apellido, es nombre y apellido. Y si es de estudiantes, va a ser de estudiantes. No voy a poner otra cosa ahí. Cada columna tiene su propio nombre, único en esa tabla, obviamente. Cada columna tiene un nombre único y no repite. En una misma tabla no voy a poner 2 o 3 veces lo mismo. Todas las filas son distintas, no se permiten filas duplicadas. Bueno, va de la mano de lo que pusimos al principio. Las tablas tienen una clave primaria única para esa tabla, lo que hablábamos de las claves primarias, el identificador único por cada registro. Bueno, lo que dice acá justamente. Puede ser una primary key simple si está representada por una sola columna o compuesta si la primary key está representada por más de una columna. Que era el caso que yo les dije del número de documentos. Yo quiero identificar a nivel país de manera unívoca a cada una de las personas, me puedo quedar corto solo con el número. Por esta cuestión de que hay algunos casos en los cuales una persona, más de una persona tiene el mismo número, lo que varía es el trámite. Entonces, por eso van a ver que en muchas páginas del Estado, ¿no? de la Nación, cuando se van a registrar, no les piden solamente el número, sino que también les pide el tipo, si es DNI, si es libreta única de enrolamiento, bueno, no sé, todos los tipos que hay. Entonces ya la concatenación de esas dos cosas sí tiene que ser única para cada persona. Ese sería el caso, ¿no? Que estamos viendo acá. Y después las filas y columnas pueden considerarse en cualquier secuencia y momentos no están ordenadas. Acá no nos importan las bases de datos relacionales, qué es lo que ponemos primero, qué es lo que ponemos último. Lo importante es que esté. Bien, entonces acá en las tablas relacionales, si quiero poner el nombre al principio, lo quiero poner al final de la tabla. Si quiero poner la fecha de nacimiento de la persona al principio, la quiero poner al final o la quiero poner en el medio, me da igual. Eso no importa, porque nosotros nos manejamos haciendo consultas a través del código y a través del código podemos traer la información como a nosotros se nos cante, básicamente. Esa es la flexibilidad y la ventaja que nos da el código. Entonces no importa dónde esté ubicado, porque nosotros en la misma consulta que armamos con código SQL, te traemos la información como la queremos. Así que eso nos da igual. Definiciones claves de las tablas. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno,
algunos conceptos claves típicos. La fila en general se la denomina tupla, representa un registro de datos, cada fila es un registro. Columna, la información que se encuentra dentro de cada una de ellas se denomina atributo, representa un ítem de datos, o sea, tenemos filas y columnas. Y cada columna se lo denomina también atributo. Básicamente, atributo es sinónimo de columna, eso es lo que está diciendo ahí. El grado de la relación es la cantidad de columnas que tiene una tabla. Si yo tengo una tabla que tiene, vamos a suponer una tabla que registra docentes. ¿Qué registro ahí? El legajo, que es la primary key, el nombre del docente, el contacto y no sé, y un código de materia que da, que eso va a ser lo que va a funcionar en esa tabla como clave foránea, porque después yo voy a tener una tabla de materias donde voy a relacionar. Pero bueno, serían 4 campos. Bueno, esos cuatro campos es el grado que tiene la tabla. Es una tabla de grado 4, pues tiene 4 columnas. Bueno, no tiene mucha ciencia. La cardinalidad es el número de filas que contiene una tabla. Si tengo una tabla de docentes, como les decía, y registré 10 docentes, bueno, mi tabla tiene una cardinalidad de 10, porque tengo 10 registros. Vamos a ver que la cardinalidad, más allá de que sí tiene que ver con la cantidad de registros, también es un concepto que se utiliza para relacionar las cardinalidades entre una tabla y otra y generar esta cuestión de uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Lo vamos a profundizar más adelante, pero vamos a ver que este concepto tiene que ver con esas 3 cardinalidades posibles. Pero de momento entendamos que la cardinalidad es la cantidad de filas por ahora que tiene una tabla. Y después el dominio es el conjunto de valores atómicos. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de especificar un tipo de dato el cual pertenecen los valores que conforman el dominio. Por ejemplo, en la tabla de proveedores, el atributo número se puede considerar que se ha definido para dicho campo con una longitud de 3 dígitos numéricos. Por lo tanto, podemos definir el dominio con un rango de 001 a 999. El dominio dentro de un campo en una base de datos es la longitud que puede tomar el valor que yo voy a almacenar en ese campo. Un ejemplo podría ser la edad. Yo tengo un espectro de, no sé, supongamos que, y esto también depende de la lógica, ojo, de la lógica de negocio ya, porque imaginemos que estamos haciendo un sistema para un banco y yo voy a tener clientes del banco, ¿no? Y voy a registrar clientes del banco. Ok. Una persona, sabemos que puede tener de 0 años, vamos a suponer, para agarrar todo el espectro de casos que puedo tener, 110, vamos a suponer. Sí, debe haber alguien que tenga 110 o quizá un poco más. Pero bueno, vamos a dejarle ese dominio justamente. Ahora bien, eso es un dominio válido si yo quiero registrar personas sin ningún tipo de lógica de negocio, o sea, son personas. Yo puedo tener personas sin contemplar ninguna lógica de nada, de 0 a 110. Ahora estoy trabajando para un banco y lo que voy a registrar son clientes del banco. Bueno, no debería tener un cliente de 0 años, ni de 1 ni de 2. Creo que ahí hay un tema incluso, habría que revisarlo, ¿no? Pero creo que debe haber una edad a partir de la cual vos te podés hacer una cuenta y si no, no. Bueno, no sé, habría que buscar esa Creo que edad. cuando llegó el HTBC, no sé qué banco a la Argentina, hacían registrar a los bebés recién nacidos para darle plata. Ah, no, eso no Era- lo sabía, son unos Hace genios. pocos años fue. Ah, te endeudaban de una. Bueno, ahí aplicaría de 0 a 110, ¿me entendés? Para esa lógica de negocio, de 0 a 110 de una. Me encanta esa metodología, Buen marketing, sí, sí. sí, está espectacular, ya te encajan la cuenta, ni bien naciste, ya te ponen en moroso. Pero bueno, en ese caso es muy puntual. Pero debe haber algún, digo yo, ¿no? Debe haber algún tema legal donde, bueno, che, vos te podés hacer una cuenta. Creo que, por ejemplo, Mercado Pago, te podés hacer una cuenta si sos menor con la autorización de tus padres, pero a partir de determinada edad. Tampoco creo que es a los 0 años. Bueno, en esa lógica de negocio sería buscar esa restricción típica de esa lógica de negocio y decir, bueno, yo puedo tener un cliente de Mercado Pago a partir, vamos a suponer que es a partir de los 7 años. Tiro cualquiera, pero no lo sé. Bueno, el dominio de edades de mis clientes va a ir de entre el valor de 7 y el valor, vamos a suponer, de 110, porque es lo que vive un ser humano y estoy agarrando un rango grande para que no se me escape nadie. Eso sería lo que consideramos dominio.
es la dimensión que puede tomar ese atributo, desde cuándo hasta cuándo. Bien. Tipo de relaciones. Bueno, y en realidad y acá entra el tema de que las relaciones, como yo le decía, también se las llama a las tablas. Entonces, muchas veces lo van a encontrar al término de tablas como relaciones. Y en este caso hace alusión un poco a los tipos diferentes de tablas, en realidad, que nosotros nos podemos encontrar dentro de una base de datos. Particularmente tenemos estos casos específicos. Relaciones base o reales, vistas. Todo esto lo vamos a estar viendo. Las relaciones base o reales seguro, las vistas también las tenemos que ver. Las instantáneas o Snapchat es un concepto, ahora lo vamos a ver. El resultado de consulta son queries que vamos a aplicar, obviamente lo vamos a ver más adelante también. Y relaciones temporales es algo muy específico también, que es más conceptual. Vamos a ver caso por caso. Las relaciones base o reales son las tablas, específicamente. Es un objeto dentro de la tabla, que es un objeto dentro de la base de datos, que es la tabla en sí. Por lo cual es un objeto preciso dentro de la base de datos y es un objeto madre, eso es lo que quiero decir. Es donde se almacena la información de mis sistemas o de lo que sea que yo estoy generando, desarrollando sobre esa base de datos. Fíjense, las relaciones base o reales son las tablas fundamentales de la base de datos relacional. Ahí no hay nada raro, es la tabla en sí. Son las entidades que contienen los datos en sí mismas y tienen un nombre asociado. Cada relación base está compuesta por filas y columnas, donde cada fila representa un registro único y cada columna representa un atributo de estos registros, que era lo que veníamos hablando hasta ahora. Por ejemplo, en una base de datos de una biblioteca, una relación base podría ser una tabla llamada libros. Eso es una relación base, la tabla donde guardo los libros, que contienen columnas como el ID del libro, título, autor y año de publicación, por ejemplo. Si yo elimino una tabla base, eliminé la información que tengo adentro, estoy en problemas. Por eso es un objeto, por llamarlo de alguna manera, madre, porque es ahí donde está la información. Bien, si yo la elimino o pasa algo con ese objeto, puedo estar en problemas. Si no era lo que quería que suceda, puedo estar en problemas. Esto se los menciono un poquito para diferenciarlo de lo que es una vista. Bien, una vista, y después lo vamos a ver bien en código, lo vamos a entender un poco mejor, pero una vista es la creación, es casi como si fuese una consulta, pero embebida en un, ¿cómo se llama? En un objeto. Bien, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, a través de una tabla o de un conjunto de tablas, crear lo que se denominaría una vista, que es un reflejo, vamos a decir, de esa tabla, que quizás tiene algunas condiciones específicas, como ser alguna lógica en particular, donde filtro datos por alguna cuestión, qué sé yo, capaz que tengo docentes, vamos a suponer docentes de todo tipo, ¿no? Registrados, pero yo dentro de mi base de datos de docentes de la UTN, pero necesito los que son mayores de 30 años, por lo que sea. Y lo tengo que guardar eso en una vista. Bueno, creo la vista con esa condición en particular y lo que se genera no es una tabla con esa información, sino que en realidad es una consulta embebida. Esto lo que me va a permitir a mí es facilitar esta vista a alguien, yo la creo y una vez que la creo se la proporciono a alguien o la uso yo, como sea, pero pase lo que pase con esa vista, los datos no están guardados en la vista, están guardados en la tabla. Por lo cual, si a mí me eliminan esa vista o pasa algo, a mí me da igual, porque los datos salen de acá. En realidad lo que hace esta vista, lo que tiene adentro, es una consulta embebida y cuando yo consulto esa vista, lo que aplica, lo que ejecuta, es una query que le pega a la tabla. Pero la vista en sí no almacena nada. La vista lo único que tiene es la consulta adentro. Por lo cual, cuando yo voy a esa vista le pega a la tabla y me trae los datos de la tabla. Si yo elimino esa vista, en términos de data, de info, yo no pierdo nada, porque el objeto madre era la tabla. La vista era ¿cómo es?
una consulta específica que yo había creado. Por lo cual, las vistas se utilizan mucho para proporcionar información a diferentes usuarios con una lógica específica, creada, proporcionada por un usuario, por el DBA o por quien sea, ¿no? Alguien le pide che, necesito los docentes con más de 30 años, con algunas condiciones más. Bueno, le crean la vista, le facilitan la vista, que va a tener un nombre específico, puede ser cualquier nombre, el que invente el DBA o la persona que lo va a crear, y le proporciona eso. Y no le da acceso a la tabla, le da acceso a la vista. Eso sirve muchísimo para la seguridad, porque ya me quedo tranquilo que si la elimina, hace cualquier cosa con eso, me da igual porque no le estoy dando acceso a la tabla, ni sabe de dónde salió esa información. Sabe el nombre de la vista, la tabla ni la conoce, por lo cual se utiliza mucho para eso. Fíjense, acá nos dicen que las vistas son relaciones o tablas virtuales derivadas de otras tablas base con nombre. No almacenan datos físicamente, hay una consulta ahí nada más, no hay datos, sino que representa una consulta que se ejecuta en tiempo real cuando se accede a la vista. Esto permite a los usuarios simplificar consultas complejas o restringir el acceso a ciertos datos. Por ejemplo, una vista llamada libros disponibles podría mostrar solo los libros que actualmente están disponibles para préstamos, derivando estos datos de la tabla libros con una condición que filtre los registros. Genero la lógica de negocio ahí y le paso esa vista a la persona y consulta esa vista y yo me quedo tranquilo que puedo hacer cualquier cosa con esa vista porque no, lo único que, si elimina esa vista, lo único que eliminará será la lógica que se aplicó ahí. Bueno, se aplicará de vuelta y se creará, pero no pierdo datos. Las instantáneas o snapshot, ¿qué es esto? Esto es un concepto más que nada, ¿no? Las instantáneas son relaciones derivadas que, a diferencia de las vistas, almacenan datos físicos en un momento específico en el tiempo. Son como una foto de los datos en un estado determinado y se utilizan para preservar la integridad de los datos históricos o para realizar análisis sin afectar las operaciones en curso. Por ejemplo, una instantánea de ventas diarias podría almacenar las ventas registradas al final de cada día, permitiendo un análisis histórico de ventas sin necesidad de ejecutar consultas en tablas operacionales. Y acá entra un concepto que es mucho más amplio que solamente esto, que tiene que ver con los procesos OLTP y los procesos OLAP, que es un concepto que ni siquiera está dentro del temario, pero tiene que ver con cómo se manejan los datos a nivel transaccionales y a nivel sistemas de analítica o históricos. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros existe en datos estos dos tipos de sistemas, los que les digo, el OLAP y OLTP, que en donde el OLTP son los datos transaccionales del día y el OLAP es toda la información histórica que yo puedo utilizar para la analítica de datos. ¿Bien? Uno es brutal y el otro es del día. Brutal, ¿por qué? Porque en el sistema OLAP yo puedo tener datos de muchos años, o sea, tablas que tienen datos, transacciones de un montón de tiempo para atrás, que yo lo voy a necesitar, porque de toda esa información voy a hacer análisis, por eso es OLAP, la A es de analítica. Voy a hacer un montón de cosas que me sirven para el negocio. Sin embargo, los OLTP son las transacciones de un momento determinado, como dice acá, que podrían ser del día. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un sistema transaccional. Puede ser el sistema, vamos a decir, de Carrefour o de Walmart, que son monstruos. Sabemos que son empresas que todos los días están transaccionando millones y millones y millones de operaciones en todos lados, ¿no? A nivel mundial, incluso a nivel país también. Ok, tengo un sistema por detrás que corre, que almacena toda esa información, que obviamente es bastante robusto, y que si yo las transacciones las voy almacenando siempre en una tabla que es histórica y que es pesada, porque va almacenando datos de, vamos a decir, 1 año, 5 años, 10 años, no lo sé, puedo generar que los sistemas se vayan volviendo cada vez más lentos, porque siempre está el sistema transaccionando con tablas que van almacenando y almacenando y almacenando, almacenando información. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces para que eso no suceda? Para no generar que el sistema se vuelva una tortuga, básicamente, porque cada vez que tengo que insertar un dato, viaja a una tabla que tiene un montón de información y cada vez que tengo que consultar algo, tiene que bucear sobre millones de registros, un delirio. Entonces, ¿qué suelen hacer estos sistemas muchas veces?
se manejan con un sistema OLTP, que son las transacciones del día, y con un sistema OLAP, que es el histórico. Entonces, el OLAP no está conectado al sistema transaccional, ¿no? A que sería el sistema que utiliza la compañía para almacenar su información, ¿no? El desarrollo que tiene la compañía para almacenar su información. Entonces, en el día, el sistema transacciona con la base de datos OLTP, que guarda solamente las transacciones del día. Termina el día, claro, va a ser una tabla ágil, porque va a tener solamente datos de ese día. Entonces, nada, transacciona rápido. Una vez que termina ese día, vamos a suponer, se hace una descarga de esa información al sistema OLAP, que es el histórico. Esa tabla vuelve a estar en cero y toda esa información la paso al sistema OLAP, que va a mantener la información histórica. Esto lo que me permite a mí es tener un sistema dinámico que transacciona con una tabla que solamente va a almacenar datos del día, pero sin embargo yo después esos datos me los llevo a una tabla histórica y después sí, con tranquilidad, puedo entrar con lenguaje SQL a esa base de datos o esas tablas que son bastante robustas y armar la información que necesito, utilizarla y demás. Pero ya libero al sistema que se utiliza, como en este caso podría ser el cajero, ¿no? La persona que me está me está pasando lo que yo compré, tiene que transaccionar con un sistema que es ágil. No puede el sistema estar 3 horas para pasar un producto, para devolver la información al cajero. Entonces se busca eso. Y eso genera, todo esto que yo les expliqué, que excede lo que vemos, pero que está bueno que lo sepan, genera de alguna manera un snapshot. ¿Qué es eso? La tabla, o en este caso, lo que sería el concepto del LTP sería un snapshot de las ventas del día. Que siempre van y terminan, después se descargan en una tabla general y vuelve a cero. Ese es el concepto de snapshot. Eso es netamente teórico, digamos, no es que como las vistas, que es un objeto específico. El snapshot es como tener en cuenta que es información a un momento determinado. Resultado de las consultas son las queries. Estas son las famosas queries que vamos a estar viendo cuando empecemos a utilizar SQL. Son los resultados de una consulta en particular. Son conjuntos de datos generados temporalmente a partir de una consulta ejecutada a la base de datos. Estos resultados pueden o no tener un nombre y no tienen existencia persistente. Una vez que yo genero la consulta, el código de la consulta, lo ejecuto, obtengo la información que quiero. Después puedo guardarme esa consulta, o sea, copiar ese código y tenerlo ahí por si en algún momento lo quiero ejecutar, o lo puedo eliminar y nunca existió. O sea, es código que se usa para ejecutar, extraer información y nada más. A diferencia de la vista, que la vista, si bien por detrás ejecuta una consulta, es como que esa consulta queda guardada con un determinado nombre. Y se consulta como si fuese una tabla después. Una vez que cree la vista, se consulta como de la misma manera que se haría con el nombre de una tabla, solo que apunta al nombre de una consulta, pero de una vista. Pero acá la consulta es el código, lo ejecuto, obtengo la información y después desaparece ese código. Si no lo voy a usar para nada más, desaparece. ¿Ven? Desaparece cuando se cierra la sesión o se ejecuta una nueva consulta. Por ejemplo, una consulta que seleccione todos los libros de un autor específico generará un conjunto de datos que muestre esos libros, pero este conjunto no se guardará permanentemente en la base de datos. Yo ejecuto esa consulta, obtengo la información, me llevo la información, y si después esa consulta no la necesito nunca más, una vez que cierro la sesión, desapareció. No quedó guardada. Lo que sí podría guardar es el código de esa consulta en un TXT o en algún archivo, para si en algún momento tengo que consultar lo mismo, no tengo que pensar la lógica de nuevo, sino que copio el código y lo ejecuto. Y finalmente, las relaciones temporales son relaciones con nombres que existen solo durante una sesión especificada o por un periodo de tiempo determinado. Se utilizan para almacenar datos que son necesarios solo de manera transitoria. Por ejemplo, una tabla temporal llamada usuarios conectados podría almacenar los datos de los usuarios actualmente conectados a un sistema, y esta tabla se destruye al finalizar la sesión del usuario o al reiniciar el servidor. Estas son tablas que no tienen como finalidad almacenar información ni guardarla, sino simplemente mostrarla y de manera transitoria, como dice acá.
O sea, como el ejemplo está bárbaro. Quiero usuarios conectados online en este momento. Me muestra, en algún lugar se guarda esa información, en ese momento. Pero en el momento en que se fueron algunos usuarios, se desapareció esa información, no se almacenó. No quedó en algún lugar que el usuario fulanito estuvo conectado a tal hora, en tal... la idea de las tablas temporales es que se vea la información en el momento que se tiene que ver, que en este caso informaría a usuarios conectados, y cuando no estén conectados que no se vea nada. No almacena datos, son datos en el momento, ¿eh? Por lo cual no ocupan nada de lugar esas tablas. Bueno, y el caso de la interrelación era lo que yo les mostré como ejemplo cuando relacionábamos proveedores con productos. Bien, una interrelación se refiere a la asociación entre dos o más entidades o tablas, y esta asociación es representada mediante una tabla de relación que contiene claves foráneas que hacen referencia a entidades involucradas. Las interrelaciones describen cómo las entidades están conectadas entre sí. Bueno, la interrelación era esta tabla que nos venía a salvar lo que era la cardinalidad de muchos a muchos, que les comenté, después lo veremos más adelante, pero que se conforma de la tabla, la clave primaria de una tabla, la clave primaria de la otra tabla, la concatenación de esos dos campos generan lo que sería la clave primaria para esa tabla de interrelación, y después algún otro dato más que yo le quiera agregar, como en ese caso que era la cantidad de producto que se pedía por cada proveedor, ¿no? Y eso, pero después vamos a lo mejor lo de la interrelación. Por ahora sepan que apunta a eso. Acá teníamos otro ejemplo de interrelación. Supongamos que tenemos dos entidades, alumnos y cursos. Tenemos alumnos, tienen como atributos legajo, nombre, domicilio, localidad y edad. Y curso tiene atributos como código de curso, nombre del curso y descripción. Ahora queremos representar la relación entre alumnos y los cursos que toman. Podemos definir una tabla de interrelación que vincule alumnos con cursos, llamado alumnos cursos. Esta tabla contendrá las claves foráneas de ambas entidades. Acá tenemos el mismo problema que teníamos antes. O sea, un alumno puede tomar más de un curso. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes seguramente están anotados en más de una materia, que es base de datos. Y si no lo estuvieran, lo pueden estar, por lo cual el sistema les tiene que dar la posibilidad de poder anotarse, independientemente de que quizás hayan elegido hacer una única materia, pero es un tema de ustedes. La lógica de negocio tiene que permitir poder hacer que ustedes se anoten en más de una materia. A su vez, una materia o un curso va a tener más de un alumno inscripto, por lo cual acá estamos en la misma disyuntiva que estábamos antes. Tenemos una relación de muchos a muchos. Para yo poder reflejar esa lógica de negocio que me permite a mí que un alumno esté en más de un curso y que un curso tenga más de un alumno, tengo que generar la bendita tabla de interrelación, en donde tomo las claves primarias de ambas tablas y algún dato más si yo quisiera agregar. Pero ya con esto solo yo puedo decir, bueno, está bien, el 6097 que es Pérez Juan está en el curso 101 que es matemáticas, a su vez también Pérez Juan está en el curso 103 que es física, y después Gómez Alex está en el 102 y así. Fíjense que esto, que es lo que me importa a mí, yo pude, con esta tabla de interrelación, poder reflejar que el amigo Pérez Juan está en matemáticas y en física. Y si hubiera querido, también hubiera podido poner que el curso 102 lo tiene a Gómez Alex y también lo tiene a Pari Oscar, porque podría haber puesto acá 6110 y poner 102 y así. Me permite hacer eso que estas dos tablas solas por default no me van a permitir, que es registrar para un alumno más de un curso y para un curso más de un alumno. Sí, alguien levantó la mano. Sí, profe, luego una pregunta. En la tabla de interrelación, si nosotros quisiéramos agregar algún dato extra, ¿debería ser algún dato que no se repita en ninguna de las otras dos tablas? Exactamente, y que esté relacionada con esa, justamente, no quiero usar la palabra, pero es lo que corresponde, relación entre las tablas. O sea, vos acá tenés legajo y código de curso. Podrías poner, a ver, algo que tenga que ver justamente con el legajo y con el alumno y con el código de curso, que se dé de esa combinación de datos. En el caso que habíamos visto de proveedores y productos, yo le había puesto ahí,
por ejemplo, la cantidad que se pidió, por ejemplo. Acá podría ser la fecha de inscripción, por ejemplo. Entonces vos acá tenés, mira, el curso al que se inscribió, un campo más que va a ser la fecha de inscripción. Entonces, con eso tenés que el amigo Juan se inscribió a matemática no sé, ¿qué estamos hoy? El 4 de abril del 2025. Y así. ¿Entendés? Sí, Así que sí, se puede tranquilamente. genial. Gracias, profe. No, por favor. Y finalmente a mí, sí, ¿alguien más levantó la mano? Sí, una consulta. Uno a muchos puede ser, por ejemplo, alumnos con profesor. Por materia sería en realidad. Claro, a ver, un alumno tiene, claro, lo que pasa es que vos no vas a tener una relación de alumnos y profesores, generalmente la vas a tener de manera indirecta a través de la materia. Vos como alumno, o sea, si simuláramos un sistema de base de datos, vos como alumno te relacionás con la materia. Y yo como profesor también me relaciono con la materia. Claro, tipo ¿Me materia de entendés? intermediario. Claro, la materia es la intermediaria entre las dos entidades que estás planteando. Pero si vos, si querés que te represente una relación de uno a muchos, podría ser las ventas y los clientes. Vos podés tener una tabla de ventas donde cada venta es un número de factura, ¿no? Vos tenés factura número 1, factura número 2, factura número 3, perfecto. A su vez tenés una tabla de clientes. Cada venta se relaciona con los clientes. Ahora, una venta, un cliente puede ocasionar muchas ventas. Así que por ese lado tenés una relación de muchos. Ahora, una venta, entendiendo la venta única como una factura, vamos a suponer, que emitís vos como negocio, solamente puede estar relacionada con un único cliente. Vos no podrías tener una venta que se relacione con más de una misma venta con más de un cliente. Entonces ahí sí tenés una relación de uno a muchos, lo cual no tenés ningún problema, no necesitas generar una tabla de interrelación, porque la relación es válida, la podés manejar a nivel Pero entonces transacción de base de datos. depende del enfoque, es la relación. Depende de la lógica de negocio. Claro. Lo que yo te estoy planteando es lo más lógico. En realidad es así, porque vos ponele, si vas a emitir una factura en términos de ARCA, ¿no? Vamos a ponerlo ahora, Exafip. Vos la tenés que asignar a un único cliente, no se la podés asignar a nadie más. Entonces te genera ahí una relación de uno, ¿me entendés? Claro, sí. Entonces ahí no zafás. Ahora, vuelvo a esta cuestión. Yo siempre hablo de la lógica de negocio porque en este caso es así por un tema ya legal, así que de ahí no zafamos. Pero yo hablo de lógica de negocio porque muchas veces lo que para nosotros parece que tiene sentido, vos en alguno, sobre todo hoy que existen negocios que son muy raros, ¿no? O con formatos muy raros, podría no serlo. Por ejemplo, imagínate que yo lanzo una academia de cursos online, por lo que sea, y es una decisión de corporativa de que vos como alumno podés tomar un único curso de los que yo te vendo a la vez. Es ilógico desde el punto de vista comercial, porque vos decís, che, ¿por qué no vas a poder? Lo lógico sería que vos, si me querés comprar 10 cursos, me compres los 10 cursos. Yo contento de vendértelo. Bueno, no sé, vamos a suponer que hay todo un estudio de marketing por detrás que le dijo a esta gente que es mejor que solamente permitas que que un alumno te compre un único curso. Vamos a suponer que es una regla loca de negocio, pero es. Bueno, y a mí me contrataron para armar los sistemas de esa compañía, que tienen esa lógica de negocio, que es propia de ellos. Bueno, si bien no tiene sentido desde el punto de vista de lo que sería una academia normal, para ese modelo de negocio funciona así, por lo cual ahí yo tengo una relación diferente a la que tendría entre tablas en cualquier otra academia. Entonces, por eso yo trato siempre de hablar de lógica de negocio, porque si bien hay cosas que son estándar y que funcionan más o menos igual en todo lado, puede ser que en algún caso te toque un negocio y vos decís, che, estos tipos manejan esto de esta manera. Y sí, les dio que esa regla de negocio les funcionó y ya está. Claro, tipo, te dicen producto único, que es, solo sacan productos irrepetibles. Claro, ponele, exacto. Entonces, claro, ahí tenés un caso, exactamente. Ponele que genera productos que
tienen unas características que son, podríamos decir, productos de elite, vamos a decir, que son únicos y le venden ese producto a un cliente y no puede tener un cliente ese mismo producto porque juegan con esta cuestión de, ¿no? Lo único. Bueno, es una regla de negocio rara, no la vas a aplicar en ningún otro sistema transaccional común y corriente, pero bueno, para estos tipos le funciona ese modelo de negocio. Entonces lo tenés que plasmar en tu base de datos diferente. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, bueno, por eso yo siempre trato de hablar de lógica de negocio, más allá, porque si bien hay cosas estándar, como les decía, en algunos casos puede variar. Bien, finalmente, si bien no cerramos acá, porque tengo algún ejercicio que me gustaría que hagamos entre todos, siempre me gusta finalizar las clases con alguna frase que me parece interesante en cuanto a datos, obviamente. Bueno, en este caso es la frase de Martin Hilbert, que dice los datos son el nuevo petróleo. Ya es un poco viejita, pero tiene que ver con que de un tiempo hasta acá las empresas se han dado cuenta, sobre todo esto se aceleró con la pandemia, ¿no? En la época de pandemia hubo muchas empresas que tenían que digitalizar sus procesos, lo venían postergando, en la pandemia no les quedó otra que o le metían a eso o dejaban de existir, porque bueno, nos encerraron a todos, no se podía comercializar como antes, había un montón de procesos, había que digitalizarlos o no zafábamos. Entonces, bueno, eso aceleró mucho este proceso de digitalización que al final lo que termina es generando mucha más información, muchos más datos. Y se dieron cuenta las empresas que esa información es como petróleo, entre comillas, ¿no? Es extremadamente valiosa y la empezaron a tratar de explotar. Por eso los perfiles hoy en día a nivel laboral que sepan gestionar grandes volúmenes de información son perfiles muy valorados en la industria. Todavía no hay mucha gente idónea para el manejo de grandes volúmenes de datos. Por lo cual, todas aquellas personas que puedan gestionar y manejar este nuevo petróleo va a ganar probablemente muy buenos sueldos. Es una metáfora que está muy buena de Martin Hilbert, Martin Hilbert es un referente en todo lo que tiene que ver con data y para darles un ejemplo él fue bueno, había hecho en su momento, hizo un trabajo, ya quedó un poco viejo, pero midió toda la información que había dando vueltas en el mundo y cuánto era eso en terabyte, no me acuerdo en qué medida. Pero además es el que alertó sobre el escándalo de Cambridge Analytica, que fue cuando Trump ganó la primera elección, no esta, sino la anterior, que después se descubrió que en realidad utilizó datos de Facebook para impulsar su campaña, cosa que no está permitido, porque la realidad es que Facebook teoría, es una red social que sí utiliza tus datos con fines comerciales, pero no debería poder utilizarse con fines políticos o electorales. En este caso sí se usó. Y bueno, es el que alertó sobre esa situación y destapó el escándalo. Es un referente en todo lo que tiene que ver con data. Así que bueno, nada, me parece que es una frase interesante y para dimensionar y entender lo importante que son hoy los datos en una empresa. Yo diría que son todo. En un momento se decía que la compañía que sepa explotar sus datos, su información, iba a tener una ventaja competitiva respecto del resto de su competencia, de las empresas que hacían lo mismo. Hoy ya no es más una ventaja competitiva, ya hace rato que no es más, sino que es una necesidad para subsistir en el mercado. Las empresas que no explotan su información, que no generan análisis con esa información para la toma de decisiones, están destinadas a morir realmente, o a que se las coma la competencia. Hoy en día ya todas las empresas en mayor o menor medida utilizan sus datos, los explotan y toman decisiones en base a esto. Bueno, y eso como para tenerlo. Y vamos a hacer, yo les pido que el que me quiera dar respuesta, yo vuelvo a lo mismo, como cuando presento no puedo ver el chat, entonces les pido que se desmuten. Tenemos esta tabla de alumnos que me informa legajo, nombre, domicilio, localidad y edad. Entonces les consulto a ustedes, en base a los conceptos
datos que estuvimos viendo, ¿qué creen cuál creen que es la cardinalidad de esta tabla? ¿Qué les parece que es la cardinalidad de esta tabla? 1 a 1 puede ser. El legajo para un Sí. hombre, para un No, alumno. acá no juega eso porque no tenemos otra tabla. Eso lo vamos a ver después que eran las relaciones. Pero acá no la puedes comparar con otra cosa. 6 porque tenemos 6 filas. Exactamente. En este caso es la cantidad de filas. Excelente. Es la cantidad de filas. Después si tendríamos otra tabla y habría que relacionar esas dos tablas, ahí sí juega el concepto de cardinalidad y habría que ver con la otra tabla cómo pega. Pero en este caso sería 6 porque es la cantidad de filas. Excelente. El grado de la relación, ¿qué les parece? 5. Exactamente. ¿Qué Sí. dijimos? Sí, que era la cantidad de campos. Tenemos legajo, nombre, domicilio, localidad y edad. Perfecto. Una Y- pregunta. hay un eco ahí fuerte. Sí. Sí, me querían hacer una pregunta. Ok, bueno, continúo cualquier cosa. Se desmutean y me hacen la pregunta, no hay problema. Bueno, y otra. Sí, Disculpen. sí. Siendo que todas las tablas tienen una primary key siempre, ¿se cuenta igual en el grado? Sí. Ok. Es la cantidad de campos, siempre. Y la C. ¿Dicha tabla representa una entidad o una interrelación? ¿Qué les parece? Entidad. Entidad. Una entidad. Entidad. Exactamente. Sí, perfecto, excelente. Exactamente. Acá tenemos, es una entidad básica, tenemos una primary key y después todos campos con datos puros de esa tabla. No estamos usándola para relacionar dos tablas ni nada. Tenemos esta otra tabla ahora que tiene legajo, materia y nota. Bien. Evidentemente acá lo que estamos obteniendo son los legajos de alumnos, la materia y la nota que se sacó en esa materia. Entonces les digo yo, definamos el dominio para la columna nota. ¿Cuál podría ser el dominio? De 1 a 10, ¿no sería? Sí, exactamente. Depende de 1 a 10 o de 0 a 10, dependiendo de cómo quieran calificar, pero está correcto. Sería. Nunca vi un 0, por eso digo. No, está perfecto igual, de 1 a 10, a veces puede ser que te pongan un 0, pero dependerá de si vas a dar la opción de poner 0 o no. Pero es correcto, la idea es eso, o sea, es el rango que vos tenés, siempre va a ser de 0 a 10 o de 1 a 10. En este caso, ¿no? En la nota. Colocar un nombre técnico a la relación. Sí, Notas. exactamente. Después vamos a ver. Calificaciones. Sí, calificaciones, notas, cualquiera sería correcto. Después vamos a ver más adelante, cuando veamos el diagrama entidad-relación, que las entidades siempre se las nombra con sustantivos. ¿Esto Pero no bueno, entraría como una vista también, profe? Que habías dicho. esta sería una base, una tabla base. Por ahora no nos metimos con vistas. Bueno, y después indicar cuál o cuáles campos pueden identificar a la fila de manera unívoca. Legajo y materia. El Exacto. legajo. Exactamente lo que me dijeron al principio, legajo y materia. Porque el legajo en este caso es el legajo del estudiante y la materia es la materia que cursó. Por lo cual fíjense que el legajo incluso se repite, porque el 697 rindió matemática y programación. Esta sería la relación, sería muchos o muchos, como la de proveedores, por ejemplo. Esto podría ser igual por acá todavía no lo estamos analizando en base a otras tablas, pero se podría tratar de una tabla de interrelación, no está planteado así porque la materia está con nombre y no con código. Lo más normal sería que esté con código. Acá se planteó de otra manera. Pero sí, podría ser una tabla de interrelación. Está bien, si bien la idea no es analizar esto acá, en este caso, podría ser una tabla de interrelación y si ese fuese el caso, se relacionaría con una tabla de estudiantes y con otra tabla de materias. Pero Y la por nota. más que tenga, tengo una consulta, por más que tenga el texto, la descripción, digamos, de lo que sería la materia, no tenga el código, ¿no Sí. sería igual una relación de muchos a muchos por la Sí, cardinalidad? sería, es correcto. Y de hecho, también sería válido, aunque no es común y no es aconsejable, pero podría ser válido
que vos utilices el nombre de la materia como primary key. No es lo recomendable, siempre se recomienda que sea un código, que sea numérico. Hay algunas cuestiones que se tendrían que respetar, pero en lo conceptual, si el nombre va a ser único también, se podría utilizar como clave primaria, entre con muchas comillas, porque no es lo recomendable, pero no estaría del todo mal en términos conceptuales. Sí, alguien levanta la mano. Sí, profe, perdón, creo que es una pregunta media tonta igual, pero quería saber de las tablas estas interrelacionales. Siempre voy a tener dos tablas que quiero relacionar, no se pueden más. No, no es una pregunta tonta. Generalmente son dos tablas. No se me ocurre un caso en que tengan que ser tres. No, son dos tablas. Son Sí, dos tablas, ok. porque la relación es de una a otra tabla. Sí, sí, Ah, son dos listo. tablas. Entonces siempre voy a tener esas dos claves foráneas. Claro, acá serían Ok, claves foráneas, que en este caso sería legajo y materia, las dos foráneas. claro, Y, gracias. y fíjate que el campo nota sería un campo justo de esta interrelación, porque Claro, no es que viene de otra tabla. claro, no viene de otra tabla, porque vos acá lo que querés registrar es justamente la nota y la, la combinación del legajo del estudiante y de la materia te da como nacimiento la nota de alguna forma. Ah, ¿Entendés? ok, sí, sí. En este Gracias. caso. No, por favor. Bueno, perfecto. Es un poquito la Y, ejercitación. profe, si Sí. pondría, tengo dos preguntas. Si pondría, por ejemplo, una cuarta columna que diga profesor, porque en matemática la puedan dar varios profesores, ¿no sería una relación con más de dos tablas? Em, la verdad que no depende de lo que estés necesitando. Pero déjame pensar. Lo que pasa es que vos lo que siempre evaluás es una relación entre dos tablas. Si vos tenés alumnos y tenés notas, Y ahí no aplicaría como intermediaria la materia, porque un profesor da una claro, eso es lo que materia. estaba pensando. En realidad, la materia el profesor te la determina la materia. O sea, esto no debería ser ni siquiera materia, debería ser código de división. ¿Me entendés? Por ejemplo, y cada división debería tener un mismo docente, vamos a suponer, o como se suele dar a veces como comisiones. Entonces la comisión, igual acá tampoco funciona eso, porque a mí me repiten la comisión, la 324, no, 324-1 ahora, por ejemplo. Yo la clase, el cuatrimestre pasado tuve la 324, ahora le pusieron 324/1. Entiendo que es por este tema. Poner la 324 en su momento y la 324/1 siempre fue mía, porque en realidad la di yo, esas dos. Entonces, la relación ahí la tenés creada directamente con la materia o la división, en ese caso, puntual. ¿Y otra Ok. pregunta más? Sí, no entendí lo de colocar un nombre técnico a la relación. La relación, no entendí. No. Claro, vos cuando creás la tabla, sobre todo cuando la veamos en código, le tenés que poner un nombre a esa tabla, porque después cuando hagas consultas para obtener información, vas a ver que sí o sí tenés que apuntar a esa tabla y en el código le vas a tener que poner nombre Está al bien, de la... tabla sería relación. Claro, era lo que yo había dicho, sí, muchas veces se entiende como, o en los libros aparece como relación lo que son las tablas. Así que una relación generalmente se la llama a la tabla. Y entidad. Es la tabla también, son sinónimos. Ah, La ok. entidad siempre es la tabla. La entidad siempre es la tabla. Ahora, la relación o la palabra relación, dependiendo del contexto en el cual la estás utilizando, se puede llamar a la tabla o se puede, o sea, puede llamar a la relación que existe entre las dos tablas. Por eso hay que entender el contexto. Pero si yo te digo, che, ¿cuál es la relación que tiene la entidad A con la entidad B? Y estoy hablando generalmente de la relación que existe entre esas dos tablas, puede ser que esté tratando de consultar la cardinalidad o cuáles son los campos que se relacionan entre sí, etcétera. Ahora, cuando hablo específicamente de relación como sustantivo,
probablemente pueda ser una entidad. Yo lo pongo acá, lo pongo así porque está en los manuales. Muchas veces se usa el término relación para mencionar las tablas, como para que ustedes se acostumbren a que eso existe. Sería lo mejor llamarlo siempre entidad y chao, porque la entidad sí siempre es una tabla. Pero bueno, nada, Ok, es bien. así. Ahí se me había generado el No, conflicto. es eso, sí, está perfecta la duda. Sí, es la relación es la tabla en este caso. Ok. Bien, y ahora vamos a ver esto y un pequeño juego que tengo para el final y estamos. Vamos a analizar un poquito esto para entender un poco. Fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos, vamos a tener una tabla de estudiantes, una tabla de profesores y una tabla de cursos. Y a su vez una tabla que la vamos a denominar, y esto es acá lo que yo quería, lo que quería nombrar, una tabla de hechos, que van a ser las inscripciones. ¿Cómo funciona? Entonces es un pequeño modelito hecho así con Excel, como para que se pueda ver más claro. Pero ¿cómo funciona esto? Eso es una especie de modelo relacional, en donde nosotros vamos a tener tablas que denominamos de dimensiones y una tabla que denominamos de hechos. ¿Cuáles son las tablas de dimensiones y las tablas de hechos? Yo les había comentado, las tablas de dimensiones son las que me clasifican a mi información. En este caso estoy clasificando estudiantes, profesores y cursos. Ahí va a ir la data específica de los estudiantes, la data específica de los profesores y la data específica de los cursos. La tabla que está en el medio es lo que denominamos tabla de hechos, que es la tabla principal en donde voy a tener la información más importante siempre, o la que va a ser más, más pesada, por así decirlo. Si fuese una tabla de un comercio, la tabla de venta generalmente es la tabla de hechos, donde ahí voy a tener todas las transacciones que realiza el comercio, que puede ser un montón. Ahora, las tablas de clientes, las tablas de productos y demás, generalmente como clasifican información, van a ser un poquito más cortas, porque ahí voy a tener solamente la cantidad de clientes de manera unívoca, la cantidad de productos de manera unívoca y así. Pero la de ventas va a ser enorme. Bueno, acá pasa algo similar con las inscripciones, por ejemplo. Entonces, acá lo que me interesa es tener una tabla con todas las inscripciones históricas, vamos a suponer, de la UTN, por decir algo así pesado. Y después tengo una tabla de dimensiones donde voy a tener los datos propios de los alumnos, una tabla de cursos que voy a tener los datos propios de los cursos y una tabla de profesores que voy a tener los datos propios de los profesores. Entonces, en este caso en particular, si yo les pregunto a ustedes, estudiantes, ¿qué les parece que sería? La estudiantes ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección. El ID no sería. Sí, eso sería la primary key. Está excelente. De esa manera identifico de manera unívoca a los estudiantes. Si me voy a los cursos, en este caso, También sería el ID. exactamente, curso ID sería la primary key. ¿Hay algo más que les parezca, les llame la atención Y de curso? profesor ID es la foránea. Exactamente, excelente. El profesor ID va a ser la foránea. ¿Por qué? Porque cada curso va a tener asignado un profesor en particular y en este caso está acá, en cursos. Con esto viajo a la de profesores y acá tengo datos de los profesores. Obviamente, profesores ID va a ser en este caso la tabla de profesores. Perdón, la primary key, ya estoy, a esta hora ya el cerebro se me está chicharrando. Y después, la tabla principal de todo este modelito, vuelvo a este concepto que para que les vaya quedando. Esto es típico de los modelos relacionales, ¿no? En donde tenemos dimensiones y hechos, tabla de dimensiones y tabla de hechos. La tabla de hechos va a ser la que generalmente se relaciona con todo lo que tiene alrededor. Entonces tenemos, bueno, el ID de la inscripción, eso es único y de esta tabla. Así que eso es específico de esta tabla, ¿no? Es la primary key única de la inscripción. Ustedes seguramente cada vez que se inscriben a alguna materia o algo, seguramente les aparece un código como comprobante de que su inscripción ha sido exitosa. Y ese código, en teoría, debería ser único,
porque si el día de mañana el alumno A va a consultar con un código y el alumno B va con el mismo código, estamos en problema, porque los dos no pudieron haber hecho la misma inscripción porque son dos alumnos diferentes. Entonces, este es el código único de la inscripción. Pero dentro de lo que son las inscripciones, cada inscripción pertenece a un alumno, por lo cual el estudiante ID, ¿qué es acá? ¿Qué les parece? Una foránea. Exactamente, es una foránea. El curso ID, ¿qué les parece que es? Otra foránea más. Exactamente. Y la fecha de inscripción, bueno, eso sí podemos decir que es un campo propio de la tabla de inscripciones. Quizás después podríamos poner algún dato más, la vía por la cual se... Podríamos, por ejemplo, tener otra dimensión más que sea la vía de inscripción, vamos a suponer que puede ser virtual o presencial, qué sé yo, le mandamos algo así, que tenga un código 1, 2 y 3. 1 si es virtual, 2 si es presencial, y no sé, bueno, eso no se me ocurre otra forma. Y acá lo ponemos también, supongamos, ¿no? Entonces, modo de inscripción, uno o dos, dependiendo de cómo se inscribió. Y así. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que sería un modelo, un pequeñito modelo de relacional cuyo fin principalmente es gestionar las inscripciones de alumnos, ¿no? Esto sería más o menos como sería un modelo de ese tipo. Para finalizar esta clase, nos quedan 10 minutitos. Les voy a pasar un pequeño juego para que lo jueguen ustedes, para distendernos un poco nada más y terminar con esto. Piki piki, les voy a pasar el enlace. Este juego tiene obviamente consultas de lo que vimos hoy, ¿no? Esa es la finalidad. Esperen que no encuentro. Creo que tiene dos o tres secciones diferentes de consultas, y cada vez que superan una les aparece un código y lo que deberían hacer es ir anotando el código para ganar el juego. Lo que les propongo es que, bueno, nada, entren, lo traten de hacer, también para probarse ustedes si pueden responder correctamente. Y bueno, finalizado hacemos una pequeña puesta en común y terminamos, ¿sí? Yo les doy son y 20, hasta y 25 más o menos, 27, vamos a decir 7 minutitos para que lo puedan hacer y después volvemos y hacemos la puesta en común y nos retiramos, ¿sí? Así que entren tranquilos y denle para adelante.
Bueno, ahí Ariel lo pudo completar, un crack. No sé si el resto también. Yo lo Acá completé, pero las contraseñas que me dieron las quise poner y no funcionan. te cagaron con la contraseña. Lo mismo. A mí me pasó lo mismo, la contraseña no iba y lo completé. Sí, Qué yo no- raro. Bueno, no sé, es automático, no debería, ¿cómo es? No debería fallar. Yo me anoté todas las contraseñas por las dudas, probé poner todas juntas, ponerla por separado y nada. Bueno, lo importante igual es que hayan podido responder las preguntas, ¿no? Que eso es lo que más nos importa, más allá de... Pero bueno, me parece que es una forma entretenida un poco, ¿no? De poder probar los conocimientos y, bueno, hacer un pequeño repaso de todo. Así que, bueno, pueden entrar todas las veces que quieran, obviamente, y volver a intentarlo. Pero bueno, nada, hemos llegado, me parece que estamos bien en horario. Sí, sí, está bueno. Es un jueguito. En realidad es una página que está hecha justamente para crear juegos educativos y para gamificar, se dice ahora, ¿no? Lo que sería el proceso educativo. Y bueno, nada, se me ocurrió y está bueno, siempre lo uso. Así que bueno, nada, despedirlos. Llegamos a las 10:30 de la noche, justito. ¿Puedo Sí, quedarse 2 segundos? Quiero comentarle una cosa. sí, sí, cómo no. Sí, sí, me quedo, Cami, no hay problema. Bueno, para el resto, les deseo que tengan una muy buena semana, pásenla lindo y nos estaremos reencontrando el sábado que viene. El sábado que viene, el viernes próximo, perdón, güey, cosa. Estoy que me muero. Nos vemos, que la pasen lindo, disfruten. Chao, gracias. Chao, chicos.